El eurodiputado Alvise Pérez, adalid del movimiento Se acabó la fiesta, ha vuelto a situarse en el foco de la atención pública. Sin embargo, en esta ocasión, no ha sido debido a una propuesta legislativa o a su labor en el Parlamento Europeo. Pérez ha desencadenado una controversia mediante una estrategia meticulosamente elaborada, cuyo propósito ha sido desenmascarar a la facción más extrema del sanchismo y a sus adeptos. A lo largo de su trayectoria política, Alvise ha demostrado ser un virtuoso en el manejo de la narrativa pública, empleando su sagacidad y habilidad para provocar reacciones controladas a su favor. Este último incidente no ha sido la excepción, generando una gran frustración e indignación entre los sectores más leales al gobierno actual, que no esperaban verse envueltos en una maniobra política de tal envergadura. El episodio comenzó de manera aparentemente convencional, enmarcado en el ya turbulento panorama político español. Como es habitual, los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente de una serie de titulares críticos y acusaciones dirigidas contra Pérez, avivando el fuego de la polémica. En las redes sociales, el tono no era distinto. Una avalancha de comentarios mordaces y virulentos lo acusaban de traicionar a sus seguidores, tildándolo de político corrupto, carente de principios y con promesas vacuas. Las plataformas digitales se convirtieron una vez más en el campo de batalla donde tanto ciudadanos como figuras políticas de la izquierda progresista aprovechaban la coyuntura para arremeter contra el eurodiputado. Entre estos actores, destacaban políticos cercanos a Podemos y miembros del círculo más fiel al sanchismo, quienes vislumbraron en esta situación la oportunidad perfecta para desacreditar a Alvise Pérez. Las celebraciones virtuales no se hicieron esperar. Tertulianos y figuras mediáticas afines al progresismo radical compartían con entusiasmo lo que parecían ser pruebas irrefutables del supuesto escándalo. La narrativa imperante en ese momento apuntaba a una victoria segura para el sector más crítico del gobierno, que veía en Pérez un blanco fácil para sus ataques. Sin embargo, el vuelco de los acontecimientos estaba a punto de demostrar que la realidad era mucho más intrincada de lo que imaginaban. Lo que inicialmente parecía ser un triunfo del progresismo radical, rápidamente se transformó en una derrota humillante. En un abrir y cerrar de ojos, los titulares mordaces comenzaron a esfumarse de los medios, y los tuits y publicaciones en redes sociales que habían sido lanzados con tanto fervor por políticos y periodistas empezaron a ser eliminados o editados de manera precipitada. La perplejidad era palpable. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo las tornas se hubieran invertido a favor de Alvise Pérez? Nadie sospechaba que detrás de este aparente desastre mediático se ocultaba un plan minuciosamente calculado por el propio Pérez. Lejos de ser una víctima del linchamiento público, el eurodiputado había orquestado toda la situación desde el principio. Lo que sus detractores no lograban comprender era que cada paso, cada titular y cada crítica que parecía surgir de manera espontánea, formaba parte de una estrategia de manipulación que él mismo había diseñado. Alvise, consciente del poder de la opinión pública y del ciclo informativo, había preparado el escenario para que sus adversarios cayeran en su trampa, aprovechándose de su tendencia a reaccionar precipitadamente sin analizar los hechos en profundidad. Este movimiento magistral, que algunos calificaron como una jugada de ajedrez política, dejó al descubierto la vulnerabilidad del progresismo más extremista, demostrando que no siempre basta con controlar la narrativa mediática para asegurar una victoria. El desenlace de este episodio subraya una vez más la destreza de Alvise Pérez para moverse con astucia en el volátil mundo de la política contemporánea, donde las redes sociales y los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la construcción de realidades. Su habilidad para influir en la opinión pública, prever las respuestas de sus adversarios y aprovechar en su favor los instrumentos de comunicación digital continúa siendo un rasgo característico de su persona. Alvise Pérez, ampliamente conocido por su disposición a responder ante las críticas y por enfrentarse con firmeza a sus detractores, consideró que era el momento oportuno de aclarar la situación. Sin dilación, elaboró un vídeo minuciosamente planificado en el que no solo rebatió cada una de las imputaciones lanzadas contra él, sino que lo hizo con tal contundencia y aplomo que dejó a todos sus críticos sin argumentos. Con una tranquilidad que evidenciaba el dominio absoluto que tenía sobre la situación, Alvise se dirigió a su audiencia para reafirmar que su compromiso de sortear su salario seguía en pie. No se limitó a declararlo, sino que presentó pruebas irrefutables. La página web para inscribirse en el sorteo ya estaba en funcionamiento, cumpliendo así su palabra y desbaratando las acusaciones de quienes intentaron mancillar su reputación. Lo más destacable de este episodio es la forma en que Alvise no solo se defendió, sino que utilizó las acciones de sus detractores como un instrumento para fortalecer su posición. Desde el principio,
Él anticipaba perfectamente cómo reaccionarían los medios de comunicación afines al gobierno y los políticos de la izquierda más radical. Alvise comprendía que en cuanto surgiera la más mínima incertidumbre o sospecha sobre sus intenciones, los ataques no se harían esperar. Los medios hostiles aprovecharían cualquier oportunidad para desacreditarlo, y los políticos opositores no dudarían en sumarse al ataque con vehemencia. Sin embargo, Alvise, en lugar de apresurarse a responder o aclarar la situación de inmediato, optó por una estrategia diferente, mucho más sagaz. Permitió que el alboroto mediático creciera, que las acusaciones se multiplicaran y que sus adversarios ganaran confianza en lo que creían era una victoria segura. Durante este tiempo, la avalancha de críticas y descalificaciones fue en aumento. Los programas de televisión, los debates en redes sociales e incluso los discursos de sus opositores políticos parecían centrarse exclusivamente en las acusaciones contra Pérez. Los titulares, las publicaciones en Twitter y los comentarios en tertulias políticas daban por hecho que Alvise había quedado expuesto como un político más que incumple sus promesas. No obstante, todo esto formaba parte del plan meticulosamente elaborado por Alvise. Él aguardaba el momento propicio, dejando que sus críticos se confiaran para luego, en un golpe maestro, revelar la verdad y desenmascarar a sus detractores. Cuando finalmente decidió hablar, lo hizo de manera calculada y estratégica. En lugar de reaccionar impulsivamente, eligió el momento en que el ruido había alcanzado su punto álgido, y ahí fue cuando lanzó su respuesta. El vídeo no solo era una refutación de las acusaciones, sino una demostración de que mientras sus críticos lo atacaban, él había estado trabajando en cumplir con lo prometido. El hecho de que la página web ya estuviera operativa para inscribirse en el sorteo fue una bofetada pública para sus adversarios, que quedaron expuestos como impulsivos y mal informados. Este tipo de maniobras, en las que se permite al adversario creer que ha ganado terreno solo para luego sorprenderlo con un giro inesperado de los acontecimientos, es una estrategia que pocos políticos pueden ejecutar con tanto éxito. Se requiere una combinación de paciencia, control y, sobre todo, una destreza casi teatral para saber cuándo hacer la revelación que lo cambia todo. Sin embargo, Alvise ha demostrado en múltiples ocasiones ser un virtuoso en el empleo de este tipo de estratagemas. Ya en el pasado había dejado en evidencia a algunos de sus adversarios más acérrimos con maniobras similares, pero en esta ocasión su triunfo fue contundente. No solo consiguió salir indemne de lo que aparentaba ser una emboscada mediática en su contra, sino que además lo logró fortaleciendo su imagen como un político que cumple sus promesas. Mientras tanto, aquellos que intentaron utilizar las acusaciones para desacreditarlo quedaron expuestos como oportunistas que se precipitaron sin contar con todos los hechos. Esta jugada no solo ensalzó la figura de Alvise Pérez, sino que dejó patente que en el tablero político, la premura por atacar no siempre es una ventaja, especialmente cuando te enfrentas a un estratega que sabe manejar los tiempos con maestría. Con esta acción, Alvise consolidó aún más su posición frente a sus seguidores, quienes vieron en su respuesta no solo una defensa exitosa, sino un acto de sagacidad y estrategia política que difícilmente podrán olvidar. Mientras tanto, sus detractores, lejos de ganar terreno, se encontraron ante la realidad de que habían sido utilizados como parte de una estrategia mayor que los dejó expuestos y sin argumentos. En su más reciente vídeo, Alvise Pérez no se limitó a defender su posición de manera convencional. Como es habitual en su estilo directo y provocador, no solo desmontó las acusaciones que se le habían hecho, sino que además aprovechó la ocasión para asestar un golpe certero a quienes lo habían criticado. Uno de los momentos más comentados de su intervención fue cuando incluyó un clip de Pablo Iglesias, antiguo líder de Podemos, en el que éste censuraba abiertamente los elevados salarios de los eurodiputados. Alvise, siempre perspicaz para encontrar los puntos débiles de sus adversarios, utilizó este fragmento con gran efectividad para desafiar a Irene Montero, actual ministra de Igualdad y esposa de Iglesias, sugiriendo que si su marido tanto criticaba esos sueldos, ella debería dar ejemplo y renunciar al suyo. La ironía y mordacidad con la que Alvise manejó esta provocación no pasaron desapercibidas. Lejos de ser un simple ataque infundado, se trataba de una estrategia calculada que buscaba exponer la hipocresía de aquellos que predican una cosa mientras en la práctica hacen otra. Alvise, con su estilo característico, no solo lanzó esta crítica, sino que lo hizo de manera pública, aprovechando su plataforma y su creciente audiencia. Para sus seguidores, esta jugada fue una prueba más de que él es un político diferente, alguien que no teme enfrentarse al poder y que se atreve a decir lo que otros no se atreven. Además, al invitar a Montero a devolver su sueldo, Alvise tocó un tema que resuena profundamente en un amplio sector de la población,
la incoherencia entre el discurso de la izquierda radical y sus acciones. Estas provocaciones, lejos de generar un retroceso en la figura de Alvise Pérez, han servido para consolidar aún más su base de seguidores. Muchos ven en él a un político valiente que no se amedrenta ante los ataques y que, a diferencia de otros, no teme alzar la voz para señalar las contradicciones de quienes están en el poder. Para su audiencia, Alvise es la representación de una nueva clase de político que no se somete a las reglas tradicionales del juego y que está dispuesto a enfrentarse al sistema utilizando no solo sus habilidades políticas, sino también su astucia para controlar la narrativa pública. Es precisamente esta capacidad de Alvise para mezclar la política con un dominio innato de la opinión pública lo que lo ha convertido en un adversario temido por los sectores más radicales del progresismo español. No se trata simplemente de un político más que ocupa un cargo de poder, sino de un estratega que comprende perfectamente cómo funciona el entramado mediático y social. Sabe cuándo debe hablar y cuándo es mejor guardar silencio y más importante aún, domina el arte de exponer las contradicciones de sus adversarios de manera que ellos mismos se vean acorralados por sus propias palabras y acciones. Esto, evidentemente, lo convierte en una figura incómoda para sus detractores, quienes ven en él a un adversario formidable, difícil de desacreditar. El enfrentamiento entre Alvise Pérez y los sectores más radicales del progresismo parece no tener un desenlace cercano. Cada nueva arremetida que recibe, cada crítica lanzada contra él, en lugar de debilitar su figura, parece fortalecerla aún más. Alvise ha aprendido a sacar partido de estas situaciones, convirtiéndose en un personaje resiliente y capaz de capitalizar cualquier intento de desprestigio en su favor. Para sus adversarios, esto representa un dilema, ya que cada intento por desacreditarlo ha terminado convirtiéndose en un refuerzo a su imagen y notoriedad. Lejos de ser una víctima de los ataques mediáticos, Alvise ha sabido darles la vuelta, transformándolos en una oportunidad para consolidar su mensaje y afianzar su base de apoyo. Ahora, la gran incógnita que se plantean muchos, tanto sus seguidores como sus detractores, es qué será lo próximo para Alvise Pérez. Con su destreza para manejar las crisis y convertirlas en victorias, el futuro de este eurodiputado parece estar repleto de más desafíos, pero también de más triunfos. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias y su osadía para enfrentarse a sus críticos lo han convertido en una figura que no puede ser ignorada fácilmente. A medida que siga utilizando sus estrategias con tanta pericia, es probable que continúe siendo una espina clavada en el costado de aquellos que intentan desacreditarlo. Y mientras sus oponentes buscan nuevas formas de atacarlo, Alvise seguirá avanzando, consciente de que en la política la percepción lo es todo y que, hasta ahora, ha sabido manejarla a la perfección. Tal vez la razón de su éxito radique en que, a diferencia de muchos otros líderes políticos, Alvise Pérez ha demostrado un profundo entendimiento de los mecanismos que mueven la narrativa mediática contemporánea. Mientras que otros se ven atrapados o intimidados por la presión pública y los medios de comunicación, Alvise parece navegar con destreza en este mundo, consciente de que quien controla la narrativa controla también la percepción pública. O quizás sea su capacidad para mantenerse firme en sus convicciones lo que lo distingue, negándose a ceder ante las presiones del poder o las expectativas de sus adversarios. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que su impacto en la más reciente polémica ha dejado claro que, en una era donde la política gira en torno a la percepción, aquellos que dominan el relato tienen una ventaja considerable sobre sus oponentes. Y en este caso, Alvise ha dejado en evidencia que esa ventaja está claramente de su lado. A pesar de su éxito en este último enfrentamiento puntual, es evidente que los ataques en su contra no disminuirán en el futuro. De hecho, es probable que aumenten, ya que su posición desafiante y su creciente popularidad lo convierten en un blanco constante para los sectores más radicales del progresismo español. Estos sectores, que ven en Alvise una amenaza directa a su visión política, seguirán buscando cualquier oportunidad para desacreditarlo, atacando tanto su figura pública como su integridad personal. Alvise, sin embargo, parece estar más que preparado para afrontar esta realidad. Si algo ha demostrado en episodios anteriores, es que no solo es capaz de resistir estos embates, sino que tiene una habilidad innata para transformar estos ataques en oportunidades de fortalecerse. Esta última controversia en torno al sorteo de su sueldo y su respuesta tanto a Pablo Iglesias como a Irene Montero es solo otro capítulo en la larga lista de enfrentamientos que ha protagonizado y, como en cada una de esas ocasiones, Alvise ha salido reforzado y más popular que nunca. Lo más interesante de este suceso no es solo su capacidad para contrarrestar las críticas, sino la manera en que ha sabido utilizarlas a su favor. Mientras los ataques en su contra se acumulaban, Pérez no adoptó una postura defensiva como podría esperarse de cualquier otro político en su posición.
Alvise Pérez no se contentó con desdeñar las críticas ni procuró eludirlas. En su lugar, las asimiló con una táctica premeditada, aprovechando cada una como una coyuntura para robustecer su propia narrativa y erigirse como un líder provocador que no teme confrontar a los influyentes ni a sus opositores con una intrepidez poco frecuente en el ámbito político. Con una audacia singular, Alvise desafió abiertamente los cimientos ideológicos del progresismo radical, señalando sus incongruencias y poniendo de manifiesto lo que él considera la doblez de muchos de sus representantes. Su enfoque en este conflicto ha sido particularmente osado, no se ha limitado a defenderse de las imputaciones, sino que ha trasladado la contienda a su propio terreno, arremetiendo contra las inconsistencias del discurso de la izquierda radical y exponiendo lo que estima sus desaciertos. En vez de replegarse ante la presión mediática y política, avanzó con mayor resolución, consciente de que cada nuevo titular, cada debate y cada embate en su contra acrecentaba su notoriedad. Alvise ha comprendido algo fundamental sobre la política contemporánea. En un mundo donde el estruendo mediático lo domina todo, estar en el epicentro de la polémica, incluso siendo el blanco de las críticas, no es necesariamente algo perjudicial. De hecho, para figuras como él, que saben cómo desenvolverse en el ojo del huracán, este alboroto solo sirve para incrementar su popularidad y afianzar su conexión con un sector del electorado que está profundamente desencantado con el sistema tradicional. Este sector, compuesto en su mayoría por votantes que se sienten marginados o desilusionados con las promesas incumplidas de los partidos convencionales, ha encontrado en Alvise Pérez una voz que refleja su frustración y sus anhelos de cambio. Para ellos, Alvise no es solo un político más, es alguien que se atreve a expresar lo que otros no osan y que, a pesar de las críticas, persiste en mantenerse fiel a sus principios. Esta conexión con su base de seguidores es, sin duda, uno de los mayores logros de Alvise en este último episodio. Lejos de perjudicarlo, las críticas y los ataques no han hecho más que consolidar esa conexión, fortaleciendo la imagen de un líder que no claudica y que está dispuesto a luchar contra un sistema que, según él, está plagado de contradicciones y corrupción. En síntesis, lo que hace que este suceso sea particularmente significativo es la forma en que Alvise ha gestionado cada aspecto del conflicto. En lugar de ser abrumado por la presión mediática, ha logrado utilizarla como una plataforma para amplificar su mensaje, exponiendo las flaquezas de sus adversarios y reafirmando su posición. El hecho de que cada nuevo ataque no haga más que reforzar su figura política es un testimonio de su pericia estratégica y de su capacidad para interpretar las dinámicas de la opinión pública. Ahora, mientras sus oponentes intentan reponerse de este revés, la interrogante que queda en el aire es: ¿cuál será el próximo movimiento de Alvise Pérez? Lo que es indudable es que mientras siga manejando con tanta destreza los desafíos que enfrenta, seguirá siendo una fuerza relevante en el panorama político español y un adversario temido por aquellos que intenten desacreditarlo. El vídeo en el que desmontó las acusaciones en su contra fue un auténtico golpe maestro. No se limitó a refutar los titulares que lo tildaban de fraude, sino que lo hizo de una manera que generó mayor repercusión mediática que los ataques originales. No solo aclaró que estaba cumpliendo su promesa de sortear su sueldo, sino que lo hizo con un tono que dejaba patente que sus detractores, desde los medios afines al gobierno hasta los políticos de izquierda, habían caído en su trampa. Esta jugada estratégica es precisamente lo que ha consolidado a Alvise como un fenómeno político inusual. Es su habilidad para dominar la narrativa pública, marcar el ritmo del debate y utilizar los ataques de sus adversarios como una plataforma para obtener mayor visibilidad, lo que lo distingue del resto. Mientras otros políticos habrían sucumbido ante el escándalo y las acusaciones, Pérez logró revertir la situación, transformando el ataque en una contundente victoria. Más allá de su compromiso de sortear su remuneración, lo que verdaderamente inquieta a sus adversarios es su habilidad para desafiar las convenciones políticas y sociales imperantes. En un contexto donde la mayoría de los políticos navegan con cautela en el ámbito de la corrección política y buscan consensos, Alvise se lanza sin temor al enfrentamiento. Aunque esto lo convierte en una figura polarizante, también garantiza que no pase inadvertido. En síntesis, este incidente no solo ha fortalecido su imagen frente a sus seguidores, sino que ha puesto de manifiesto la destreza de Alvise para maniobrar hábilmente en el juego político. Sus detractores, lejos de salir airosos, han quedado expuestos, mientras que Pérez continúa avanzando con paso firme, consolidándose como un actor clave en la política española. Una muestra evidente de su astucia fue el uso del vídeo de Pablo Iglesias, una estrategia que dejó atónitos a muchos. Iglesias, quien en su momento había criticado duramente los elevados emolumentos de los eurodiputados, se convirtió en el blanco perfecto para Alvise. Utilizando ese vídeo como telón de fondo,
Albise desafió a Irene Montero, ministra de Igualdad y cónyuge de Iglesias, a seguir el ejemplo de su marido y devolver su sueldo. Con esta provocación, Albise dejó patente que solo estaba cumpliendo una promesa que Iglesias había hecho en el pasado, pero que jamás llegó a materializar. Este tipo de provocaciones no son inéditas para Albise, quien ha cimentado su carrera política desafiando a la izquierda radical y exponiendo lo que considera sus contradicciones. Aunque esto le ha granjeado un considerable número de detractores, también le ha permitido consolidar una base leal de seguidores, quienes lo perciben como un político independiente, sin miedo a expresar lo que otros prefieren silenciar. Su capacidad para desafiar a figuras influyentes y mantenerse impertérrito ante las críticas lo ha posicionado como un referente para aquellos que se sienten desencantados con la política tradicional. Lo que hace que Albise sea tan eficaz en su estrategia es su profunda comprensión del funcionamiento de los medios y las redes sociales. En una era donde las noticias se consumen a una velocidad vertiginosa y la opinión pública puede fluctuar en cuestión de minutos, él ha aprendido a utilizar ese ciclo mediático en su beneficio. En lugar de reaccionar impulsivamente ante las críticas, Albise las transforma en una oportunidad para aumentar su visibilidad y captar más atención. Este último incidente no solo ha reforzado su imagen como un político que cumple sus promesas, sino que también ha dejado claro que está dispuesto a enfrentarse a cualquiera, sin importar su poder o influencia. En un panorama político tan polarizado como el actual, Albise Pérez ha demostrado que no solo no teme ir contracorriente, sino que disfruta haciéndolo. Este enfoque audaz resuena profundamente con muchos votantes que buscan un líder que no sea pusilánime ante los desafíos. Sin embargo, ser una figura tan polarizante conlleva sus riesgos, ya que lo convierte en un objetivo constante de ataques y críticas por parte de los medios y políticos afines al gobierno. Pero como ha demostrado reiteradamente, Albise sabe convertir esos ataques en una ventaja. Lo que distingue a Albise de otros políticos es su disposición a ir más allá de lo que muchos consideran aceptable. Mientras otros tratan de seguir las reglas establecidas, él las desafía continuamente, lo que lo convierte en una amenaza formidable para sus adversarios. Su capacidad para controlar el discurso público y transformar las controversias en oportunidades es algo que muy pocos logran manejar con tanto éxito. El desenlace de este último enfrentamiento es que, una vez más, Albise Pérez ha demostrado que no solo puede sobrevivir en el intrincado mundo de la política española, sino que puede prosperar en él. Cada nuevo ataque, cada polémica, parece fortalecerlo aún más. Sus detractores, en lugar de debilitarlo, terminan jugando su propio juego. La lección aquí es diáfana. Subestimar a Albise Pérez es un error que muchos han cometido y que, sin duda, seguirán repitiendo en el futuro. El incidente relacionado con el sorteo de su sueldo no solo ha sido una jugada maestra en términos de comunicación política, sino que ha consolidado aún más la imagen de Albise Pérez como un político dispuesto a desafiar las normas establecidas y a enfrentarse a quienes lo atacan, siempre con la convicción de que saldrá victorioso. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para seguir informado de todas las novedades políticas. Tu apoyo es esencial para continuar compartiendo análisis y noticias de actualidad política.